Hola, ¿cómo están todos? Espero que hayan sacado un espaciecito para irse a tomar su cafecito, un descansito, para poder ver el tema 2 de nuestra capacitación de gestión de historias clínicas 1, y estos son los conceptos fundamentales. Entonces no olviden que venimos de ver el marco normativo, de por qué el documento o la historia clínica es un registro de tipo legal, que tiene unas características de documento privado, de documento legal público, pero aparte de eso es un deber profesional que tenemos para que finalmente podamos ejercer nuestro derecho a la defensa como profesionales de la salud. Ahora, como la historia clínica es un documento legal sometido a registro, pues tiene unos conceptos fundamentales que debemos de conocer, unas políticas, unos principios, unos valores que tú debes de tener en cuenta para que hagas un adecuado diligenciamiento. Vuelvo y les recuerdo, ¿quiénes somos? AIC Salud Helpful School, una alternativa de educación no formal, práctica, segura, sencilla, que la hemos analizado y evaluado desde la implementación de las normas de calidad como requisitos legales y que buscamos que tú adquieras destrezas, fortalezas, conocimientos, habilidades, actitudes sobre los temas que estamos capacitando. En este caso, historia clínica 1. Características de la historia clínica. Entonces ya van a empezar a encontrar normas y ya se van a acordar de mí en el primer módulo cuando hablamos de eso. Resolución 1995 del 99. No olviden que es la norma madre de la historia clínica como registro clínico. Y lo primero que habla es que la historia clínica tiene unas características que no debemos vulnerar. Primera característica, la integralidad. Y es que debe de reunir una información científica, técnica, administrativa, relativa a la atención en salud en las fases de fomento, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de diagnóstico y de tratamiento, pero también de rehabilitación de la enfermedad. Siempre buscando ¿qué? Buscando abordar el ser humano en un todo, con todos sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, interrelacionados con sus dimensiones personales, familiares y muy en boga ahora, comunitarias. Entonces miren que la historia clínica es un documento de alto valor, no solamente académico, sino de alto valor técnico dentro del sistema de salud y por eso requiere que sea integral. No olviden que el término integral es tratar de hacerlo lo mayor completo posible, la mayor completitud de integridad de la información que yo requiera, y es de ahí la importancia de que esta capacitación no solo la reciba el profesional, sino la auxiliar, sino el técnico, porque ellos también acompañan el diligenciamiento de tu historia clínica. Y es la unión de todos esos conceptos y evoluciones lo que me permiten yo tener un documento de registro de historia clínica que tenga un valor jurídico real. Segunda característica, la secuencialidad. Y es que la secuencialidad, todos los registros que yo realice de manera cronológica de la historia clínica deben de estar en orden de fecha, en un orden de hora. Tiene que haber como una orden o una lógica en la documentación de la información que yo estoy entregando dentro de la historia clínica. También encontramos como característica la racionalidad científica. ¿Y qué es la racionalidad científica? Que tiene que haber una concordancia, tiene que haber un compaginar entre los criterios científicos que yo identifiqué, que yo documenté, pero también entre las acciones brindadas al paciente, las recomendaciones, las revisiones, las referencias. No olviden que en la mayoría de sus casos, cuando un proceso legal llega a un juzgado o ante un juez, va a haber otro médico que como yo va a revisar la historia y va a identificar que, por ejemplo, se haya dado una racionalidad científica en la historia clínica. Entonces, no escatimen en esfuerzos de que cuando tengan que documentar muy bien un plan de tratamiento, una patología, un diagnóstico, cualquier cosa que se presentó en el paciente, se haga con toda la mayor acuciosidad y racionalidad científica, porque volvemos a lo mismo. Eso que en un principio es un derecho en un paciente, luego se convierte en el derecho suyo a la defensa como profesional dentro del registro de la historia. Cuarta característica, encontramos la disponibilidad. ¿Y qué es la disponibilidad? Es la posibilidad de yo utilizar esa historia clínica de manera inmediata, oportuna, que llegó el paciente y yo ya tengo ahí el registro, que tengo el paciente sentado y puedo ya estar viendo la información técnica de él. No dejemos para hacer documentos después de la atención, después de que termino. Conozco muchos profesionales que incluso
ocupan espacio de su tiempo libre en las noches, dejan de su familia, de sus hijos a llenar historia clínica. No, acomodámonos a procesos en donde yo pueda estar diligenciando la historia casi que de manera inmediata al momento que está recibiendo atención el paciente. No solamente por la tranquilidad de que yo documente lo que veo, observo, identifico en el momento, sino también con la tranquilidad de que ustedes puedan garantizarle a cada momento su espacio. Y el espacio y el momento del diligenciamiento de la historia clínica es en el momento en que se atiende el paciente. Eso es la disponibilidad. La resolución 1995, al ser la norma madre en historia clínica, también me habla de la obligatoriedad del registro. Entonces miren que en el artículo 4 es clarísima y me dice que los profesionales, los técnicos, los auxiliares que intervienen directamente en la atención en salud tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, resultados de la atención en salud desarrollada. Entonces ahí es un principio en que yo, ay no, es que venga Luis y tengo que llenar historia, que es una consulta, yo no toco al paciente, yo ni siquiera cualquier detalle, cosa que yo tenga y pueda diligenciar en la historia clínica, no escatimen en hacerlo. Artículo 5, las generalidades. Resulta que dentro de las generalidades de la historia clínica encontramos que deben de diligenciarse de manera clara. Tiene que ser legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco, sin utilizar siglas, y cada anotación debe de llevar fecha y hora que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Entonces miren que cada que evoluciono, 05 de mayo del 2023, ¿qué se hizo? Y al final se debe poner quién realiza la anotación. Esas son las generalidades. Artículo 5, 1995, o sea, la resolución 1995. También en el artículo 6, casi que siguiendo la norma, hablan de la apertura e identificación de la historia clínica. ¿Y qué es lo importante tener en cuenta en este concepto general? Acuérdense que estamos en el módulo 2, conceptos generales. Es que todos los prestadores de servicios de salud que atienden por primera vez a un usuario deben de realizar el proceso de apertura de la historia clínica. No importa si es su mamá, su tío, su amigo, su madrina, su mejor amigo, todas las personas que ustedes atiendan dentro de la prestación del servicio de salud, diligencien en la historia clínica. Es un derecho que ellos tienen y un deber que usted tiene como profesional. No olviden que el mecanismo para identificar las historias clínicas, para archivarla, para guardarlas y para identificarlas es el número de documento de identidad del paciente. Lo que significa que si es un menor de 10 años, entonces seguramente es con tarjeta de identidad. Si es una persona mayor de 18 años, se identifica con cédula de ciudadanía. Y si son niños menores de 6 años, pues se identificarán con el número del registro civil o el NUID de su registro civil. Ese es el mecanismo para identificar la historia clínica. Y en términos generales, ¿qué pide ese artículo 6? Que toda persona que usted atienda, ábrale la historia clínica, cumpliendo con todos los requisitos que me pide la norma. Ahora, ¿qué dice el artículo 7? El artículo 7 dice que adicional a eso, yo debo coger la carpeta de la historia clínica y la debo foliar. ¿Qué es foliar? Cada una de las hojitas, empezarle a poner un número para que luego yo no pueda cambiar una hoja. Ah, o que tal hoja de pronto no me gustó lo que decía, entonces la rayé y la quité y la boté. Son cosas que van en contra de los principios de la historia clínica, por tanto también en el artículo 7 me hablan de la numeración consecutiva de la misma. ¿Cuáles son los contenidos mínimos dentro de la identificación del usuario? Y aquí les pido un favor, necesito que sean exegéticos con esta información. ¿Por qué exegético? Porque el equipo de habilitación cuando te haga tu visita va a verificar que en tu historia clínica, ya sea física o ya sea digital, en la parte de identificación al usuario esté en todos los campos. Entonces, por ahora, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que aquí yo les ayudo a interiorizar y a concientizarse en mucho. Que reciben esta capacitación y van a tomar esta información. Y luego ustedes mismos se van a ir a mirar su registro de historia clínica y su formatico y miren que tenga todos estos soportes. Si no, hay que hacerle el ajuste. Toda historia clínica debe de tener apellidos y nombres completos del paciente, documento de identidad, la edad, la ocupación, el teléfono del domicilio, el nombre y teléfono del acompañante,
el parentesco de la persona responsable del usuario, la aseguradora o entidad a donde está afiliada la persona, el estado civil, la fecha de nacimiento, el sexo del paciente, la dirección, el lugar de residencia y el teléfono. Y por último, dentro de la EPS, qué tipo de vinculación tengo, si contributivo, si subsidiado, si prepagada o alguna de ellas. No olviden, los contenidos por su nombre son contenidos mínimos, o sea, mínimos es que hay que tener todos estos y adicional todos los que ustedes consideren, pero de manera inicial, estos, además que son requisitos de verificación de los equipos de habilitación en sus visitas. Ahora, vámonos al artículo 11, que habla acerca de los anexos. ¿Se acuerdan que por allá en los principios hablábamos de que la historia se compone de la identificación de los pacientes, de los respectivos anexos? Entonces, en el artículo 11 dice que los anexos son todos esos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico, administrativo de todas las acciones que yo realicé en el proceso de atención, tales como las autorizaciones, los consentimientos, los procedimientos, las declaraciones de retiro voluntario, todos esos soportes que me van a fundamentar a mí por qué se dio la atención de la manera que se dio. ¿Qué también es anexo de la historia clínica? Acá les hicimos como un resumencito para que ustedes sepan que todo esto son soportes de historias y que cuando se enfrenten a alguno de estos documentos, lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta es que hay que guardarlos, conservarlos y meterlos en su historia. Si es físico, guardarlo en su carpetica en orden cronológico. Si es digital, pues mirar ahí a la herramienta en donde puedo subir en PDF o en fotografía todo lo que me sirva de soporte para ir alimentando la historia clínica. ¿Cuáles son anexos de esa historia? La documentación relativa a la hoja clínico-estadística. ¿Qué es la hoja clínico-estadística? Los pagos. Muchos, cuando vamos a visitarlos a los consultorios, encontramos que en la historia clínica tienen dentro de la misma evolución los pagos. Eso no se puede hacer. Miren que el soporte de la estadística y de los pagos debe ser un soporte independiente. Entonces simplemente es una hojita que ustedes van a tener aparte dentro de la carpeta para ir viendo cómo van los pagos del paciente, si así, por ejemplo, de la logística desde la parte de pagos y contable de la oficina o del consultorio. Segundo, la autorización de ingreso, el informe de urgencias, la anamnesis y la exploración física, la evolución, todas las hojitas donde yo voy evolucionando el plan de tratamiento con las fechas cronológicas y las firmas son anexos de la historia clínica, las órdenes médicas, las interconsultas, entonces cuando lo vio el endodoncista, el aquel, acá y vuelve otra vez donde mí, todas esas interconsultas hacen parte de los anexos de la historia clínica. Todas las exploraciones complementarias que se le hagan al paciente, los consentimientos informados, los informes de anestesia, de quirófano, de anatomía patológica, todo lo que son manejo y cuidados de enfermería, por ejemplo, para pacientes domiciliarios o en otros ambientes, o que tienen enfermedades de base que simplemente vienen a que yo les haga algo y continúan en un tratamiento, es válido. Si eso ocurre y ustedes lo saben y lo necesitan y lo consideran fundamental para tenerlo dentro de su historia, soliciten la copia y guárdenlo dentro de su paquete. Y la aplicación de todo lo que es la fase terapéutica en los servicios de enfermería. ¿Cómo debe ser el acceso de la historia clínica? Entonces este está indicado en el artículo 14 y dice que solo pueden acceder a la historia clínica el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales, que acuérdense que hablamos que solamente son los jueces y los fiscales. Y por última, las demás personas determinadas en la ley. En última, ¿quiénes son las demás personas determinadas en la ley? Los equipos de habilitación, las secretarías, las defensorías del pueblo, que ante una denuncia, una demanda, cualquier situación de orden que se presente, pues ellos tienen la responsabilidad de solicitarnos información y nosotros la obligación de entregar. Seguridad de la historia clínica. Entonces, el artículo 16 de esta resolución habla de que el prestador de servicios de salud debe de archivar esta historia clínica en un área restringida, con acceso limitado. Por eso, en casi todas las visitas de habilitación nos exigen que el cajón donde están las historias clínicas tenga llave, porque yo la única forma que puedo garantizar y restringir el acceso es que demuestre que tengo una llave para que cuando no quiero que lo vean, simplemente lo cierro, le pongo llave y nada va a tener acceso. Esa es como la primera gran situación en materia de seguridad del archivo de las historias.
También hablan de que se debe conservar en condiciones que garanticen la integridad física y técnica. Por eso nos están exigiendo, por ejemplo, ya en muchos espacios el termohigrómetro para medición de historias de la temperatura de las historias clínicas. Porque cuando yo voy a la Ley General de Archivo encuentro que una de las condicionantes técnicas para mantener una buena historia clínica es garantizar que estén en espacios que no sean húmedos, donde no haya tanta presencia de calor, porque eso pues va en contra directamente del registro de la historia. Lo están exigiendo en algunos lados, hace parte de mis responsabilidades como su asesora de habilitación contarles que está pasando que en algunos departamentos se están exigiendo como termohigrómetro. ¿Qué estamos haciendo en última? Esperando que hagan el requerimiento, y a los que puntualmente le hacen el requerimiento implementan el termohigrómetro en el espacio de las historias clínicas. No olviden que este fue su tema 2 de historia clínica en cuanto a los conceptos básicos y generales de la historia. Un saludo para todos y continuamos en esta capacitación de Historia Clínica 1.